soy un chileno anónimo y el día de hoy tenemos un excelente invitado. Se trata de Carlos, del canal Contracultura. Un youtuber que a mi parecer es uno de los más importantes, si es que no el más importante divulgador de noticias alternativas de nuestro país. Así que sin más preámbulos saludemos a Carlos. Hola Carlos. Hola, chileno anónimo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, excelente. Muy encantado de tenerla acá por fin en mi canal. Para mí un placer estar acá y gracias por haberme invitado a tu programa. Bueno, como mencionaba justo hace poco, creo que tu trabajo es sin lugar a dudas el mayor bastión que tenemos de contracultura. Precisamente como se llama tu canal. En estos De tiempos la que corren, contracultura. exactamente, en estos tiempos que corren con los medios tan tomados por el progresismo, es refrescante tener formas de distraerse de esta realidad que nos tratan de vender. Y es por eso mismo que yo te quiero preguntar, ¿cómo fue que nació en ti la intención de hacer este canal? Bueno, como me lo han preguntado otras veces, he contado siempre, bueno, la misma historia. Esto partió producto de que es una cosa personal en el fondo que uno tiene dentro y es ese bichito que uno tiene que de investigar, de buscar, de que uno nunca se quedó con la historia oficial, ni siquiera lo que te enseñaron en la escuela, en los lugares tradicionales de educación. Algo me hacía pensar a mí de que algo no cuadraba y algo estaba mal. Entonces y yo siempre he sido bastante estudioso, autodidacta por lo demás, pero siempre he sido bastante estudioso. Y eso obviamente me llevó a un poco en paralelo de la narrativa oficial que tenían los profesores, etcétera. Y eso me hizo tratar de empezar a buscar alternativas, digámoslo así. Y bueno, eso es un bicho que uno trae con uno mismo y llega un punto en que eso te empieza a molestar adentro si es que tú no haces algo con esa información. Y bueno, pasó bastante tiempo que en realidad yo me dediqué nada más que a estudiar todos estos fenómenos hace muchísimos años, ya unos 15 años. Creo que siempre lo he hecho, pero ya de manera más seria hace unos 15 años atrás aproximadamente. Y nunca me quise tirar con un proyecto ni hacer algo muy oficial, porque sentía que me faltaba preparación, porque soy bastante meticuloso para hacer las cosas. Y bueno, llegó el momento en que me puse una meta, me puse un tiempo, y bueno, ahí comenzó Contracultura, comenzó justamente a partir de eso, de que ya prácticamente no podía seguir coexistiendo en paz con eso que tenía adentro, y cuando empezaban a pasar cosas y veía cosas en las noticias, veía como vibrando la sociedad, como se estaba repitiendo un poco la historia, bueno, decidí hacer algo al respecto. Y ahí decidí formar el canal porque encontraba yo que era completamente imposible actual en el que nosotros estamos viviendo sin tener la voz de la media alternativa, que como tú sabrás y los amigos que nos ven saben que es bastante distinto de la narrativa oficial, digámoslo así. Todo fue haciendo que entienda esto desde la perspectiva de lo que pasa un poco en Estados Unidos y traer esas noticias que no existían aquí en Chile, porque encuentro que esa perspectiva, entender la perspectiva de lo que está pasando en Estados Unidos entre el conflicto de los demócratas con los republicanos y cómo ese país se está debatiendo entre la vida y la muerte, era esencial para poder entender el resto del panorama de lo que estaba pasando en Latinoamérica. Entonces, mi idea de contracultura siempre fue esa, tratar de entender desde la perspectiva que estaba en Estados Unidos y traer eso y con otros países para que la gente también se diera cuenta que en todas partes estaba pasando exactamente lo mismo. Ese es el espíritu un poco del canal. Exactamente, y justamente te quería preguntar eso, ¿hace cuánto tú tienes esta interacción cercana con Estados Unidos? ¿Desde el 2011 o antes? Bueno, hace bastante tiempo en realidad, hace bastante tiempo, a mí me gusta mucho, bueno, yo soy una persona que yo entiendo perfectamente que la derecha y la izquierda son un juego, pero sin embargo uno tiene sus creencias también. Yo trato a veces de dejarla un poco de lado en mis programas, pero la gente sabe que yo soy una persona de derecha, pero soy de una derecha utópica, Claro, que en que no realidad no tiene existe. una cabida real en nuestra sociedad. No me siento representado para nada por la derecha y creo en esa derecha más utópica de los padres fundadores, donde el principio de la abolición de la esclavitud,
del emprender, de la libertad religiosa, de estar en contra un poco de la monarquía europea y todo lo que dieron fuerza a Estados Unidos para formarse como una gran nación. Yo creo más en esos principios y eso no tiene una representación real, si tú te das cuenta, latinoamericana o en nuestros líderes de derecha latinoamericanos. Entonces, yo siempre siento que mi derecha personal es bastante utópica en ese aspecto. Y estoy bastante más alejado de otra gente, por lo menos que políticos, sobre todo en realidad, que hablan de la derecha, pero yo creo que ni siquiera entienden de dónde viene esto. Y como yo he dicho antes, yo creo que en Latinoamérica no existe. No existe la derecha como tal, con estos principios, con este tipo, todo lo contrario, hemos visto una derecha bastante abusadora y que lo que ha hecho es que justamente le ha abierto las puertas al comunismo, ha explotado a la gente, ha hecho una serie de triquiñuelas y sinvergüenzura. Entonces, soy más yo de esa línea, esa es más un poco mi línea. Y la relación con Estados Unidos la he tenido a través justamente de estudiar un poco la historia, me gusta mucho la historia, y me gusta mucho la historia de Estados Unidos, a pesar de que durante mucho tiempo, cuando fui ignorante, nunca termina de aprender y estudiar, pero me metí un poco más a estudiar la historia de Estados Unidos, que durante mucho tiempo no me llamó en absoluto la atención, porque es una historia bastante corta, es un país que no tiene una vida tan larga, comparado a otros países europeos, por ejemplo. Claro. Entonces, a través de eso fui un poco estudiando el fenómeno de lo que pasaba en Estados Unidos, me concentré bastante en ese tema, y bueno, aquí estamos. Justamente es parte de mi canal, como te darás cuenta. Claro. Pero cuando tú empezaste a tener una atracción por la derecha, ¿tú conocías lo que había detrás de la derecha o es como Johannes que parte siendo de derecha y se empieza a desencantar de la derecha para convertirse en algo más libertario, minarquista como en mi caso? No sé, mira, yo no soy muy amigo de encasillar a la gente. En mi caso personal, yo no me defino de ni. Por eso te digo, no me siento encasillado directamente en algún. Prefiero ser libre y poder cambiar de opinión en base a los conocimientos que uno va adquiriendo. Ujú. Encuentro que uno siempre tiene que estar dispuesto a cambiar de opinión y hacer en algo. Lo personal mío, si tú me preguntas por qué más con la derecha o izquierda, bueno, yo vengo una historia familiar que nos inculcó mi abuelo, que le tocó pelear contra los nazis y le tocó pelear con los fascistas italianos, y a la vez le tocó después conocer de primera mano lo que era el comunismo. Entonces, yo siempre hablaba de este tema con mi abuelo y mi abuelo siempre me dijo que ambos eran la misma porquería, tanto los nazis como los comunistas. Yo me crié con esa independencia en ese sentido y siempre entendiendo un poco de que ambas caras de la moneda eran la misma porquería. Por eso soy anti cualquier tipo de régimen totalitario, que es lo que siempre trato de hacer hincapié en mis videos. Claro. Sí, es bien común esa asociación que le hacen a la gente que está en contra de la izquierda decirle fascista o nazi, siendo que son, como tú bien mencionas, totalmente parecidos, tanto en doctrinas políticas como en forma de comportarse. Bueno, los nazis no existen hoy día. La izquierda siempre con sus fantasmagorias. Yo no he visto ningún nazi caminando por la calle. No he visto ninguna persona con el uniforme nazi en toda mi vida. Eso no existe. Eso es una falacia. Sí hay gente muy extrema que se identifica con el nacionalsocialismo, como se identifican también los mismos de extrema izquierda, que no los hace para nada diferentes unos de los otros. Recordemos que hay gente, por lo demás, bastante violenta. Entonces, ¿qué crees tú que te puede hacer diferente a otra persona que en el fondo estás abrazando las mismas ideas de violencia, que se tratan de aplastar a tu enemigo? Yo no me identifico con ese tipo de cosas. La izquierda siempre usa esta cosa de los nazis para engañar a la gente más ignorante, más joven, que no tiene idea de esto. Pero como te digo, los nazis no existen. Eso ya murió en los años 45 y posteriormente quedaron algunas reminiscencias, pero nunca con una fuerza política ni con ningún tipo de influencia. Claro, Son pero unas cosas muy puntuales. claro, podría decir que estos términos están tan prostituidos que, por ejemplo, en Argentina, que tenemos un caso bastante cercano, pueden salir personas que son abiertamente peronistas diciéndote antifascistas por tener ideas liberales. ¿Te das cuenta, no?
Bueno, sí, claro, o sea, lo que se dicen antifascistas son los verdaderos fascistas. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es una fusión entre de las grandes empresas con el poder político. Y eso justamente es fascismo. Entonces, cuando tú ves a todas estas ideologías que salen a la calle a protestar, a toda esta gente en el Congreso, ideas absurdas traídas, importadas a Chile por la fundación de George Soros y otros personajes, la Unión Europea, etcétera, ellos son los verdaderos fascistas por definición, porque ya te digo, el fascismo ¿cómo se llama? Donde se junta, donde político con el poder empresarial. Y como el globalismo es fascista por definición por eso mismo. Hoy día tú ves Google, ves YouTube, ves Facebook, ves grandes compañías que justamente están completamente alineadas con las ideas políticas de la extrema izquierda, y eso lo hace ser fascista. Son compañías que están asociadas, directamente asociadas a estos grupos. Entonces, no saben de lo que están hablando, no entienden lo que es el nacionalsocialismo, nunca lo han vivido, nunca han vivido el comunismo en carne propia, no saben lo que es un régimen comunista, tampoco saben lo que es, porque es muy fácil hablar de eso desde Latinoamérica sin haber tenido ninguna experiencia anterior de eso. Pero en Europa sí masacraron gente. Tenemos la memoria viva, a pesar de que yo no viví eso, pero por temas familiares, no queremos saber absolutamente nada de ninguno de esos dos extremos. Por lo mismo te digo. Claro. Pero reiterando la idea, yo no creo que son dos extremos, yo creo que el mismo extremo, que solo que con distinto color, pero es lo mismo. Porque a lo que yo voy Sí, es claro, que la derecha extrema, así como la que deja sin dormir a la gente de izquierda, es una derecha casi anárquica, con un estado totalmente ausente. ¿Te das cuenta que eso es lo que, por ejemplo, perseguiría a cualquier anarquista con un poco de lectura? Estos anarcocomunistas que dicen no, fuera el Estado. Si ellos leyeran un poco más se darían cuenta que el anarcocapitalismo es mucho más cercano a lo que ellos quieren. Pero como tienen el cerebro lavado, apuntan al sistema comunista que es lo más totalitario que hay. Eso es absolutamente real lo que dices tú. Totalmente de acuerdo. Bueno, en este contexto en el que estamos con la gente con los cerebros lavados, quiero preguntarte qué opinión te da el asunto de la generación millennial y la generación Z. ¿Crees que la generación millennial puede ser despertada o crees que ya está perdida? Y en contraparte, ¿tú crees que la generación Z está lo suficientemente despierta y que no tiene el cerebro lavado o crees que también está perdido ese asunto? Bueno, yo no, yo veo de a poco un despertar en general, también de muchos millennials, ¿ah? Aunque no se hable mucho de esto porque nosotros siempre tendemos a echarle más tierra a los millennials de la que ya tienen encima. Todos fuimos jóvenes, yo cuando fui joven me identifiqué con las ideas de izquierda, porque en ese tiempo uno se rodeaba tanto de ese tipo de gente que finalmente termina permeando, y era también otra izquierda que la que vemos ahora. Pero fíjate que yo veo un despertar en la gente a pesar de todo lo que pasa. Obviamente no lo alcanzamos a percibir muchas veces porque esto no se muestra en la televisión, no se muestra en los grandes medios, pero si tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado en Francia y lo que está pasando en otros países de Europa ahora, muestran claramente que hay una voluntad, hay un despertar de la gente en general, fíjate. Y más que la generación millennial, incluso la generación Z, a mí lo que me llama mucho la atención es que hay mucha gente mayor. Yo en mi canal tengo, por ejemplo, un público que es muy transversal, porque siempre ha sido la idea mía, de poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y la segmentación de mi canal es bastante transversal en cuanto a edades. Y me llama la atención la cantidad de gente adulta, que antes hubiese pensado que esto del nuevo gobierno mundial, etcétera, era una conspiración o cualquier tipo. Hoy día fíjate que está dispuesta y que está entendiendo perfectamente este panorama. Ahora va a depender justamente de quién aquí levante la voz, de quién se atreva, porque en la medida que la gente no hable, el gran peligro aquí es ese, es que la gente no hable y no exprese y no defienda su libertad, porque recordemos que históricamente siempre ha sido igual. La gente se da cuenta demasiado tarde que ya está dentro del horno. Ajá. Y estamos encaminando exactamente hacia lo mismo. Entonces hemos tenido una libertad que no hemos peleado por ella, no la hemos construido ni tú ni yo,
sino que fueron nuestros padres, nuestros ancestros. Y el gran peligro, y lo que los globalistas saben, es que justamente estos jóvenes no tienen la experiencia de perder la libertad y no tienen la experiencia de lo que eso vale. Entonces justamente ese es el peligro, y eso es lo que se está viendo en Estados Unidos. Tú tienes un montón de jóvenes, de la generación millennial, como los quieran llamar, pero ellos no saben lo que costó para que ese país abrazara las ideas que tuvo, las positivas estamos hablando, ¿cierto? Lo entregan y lo regalan así como si nada, en manos del socialismo. Ese es el gran peligro. Por eso creo que con todos los medios de comunicación alternativa tenemos un poco la responsabilidad de poder llevar ese mensaje, y lo que hacen ustedes a través de su canal es muy bueno, porque ustedes también apuntan a otro segmento de gente. La gente también necesita esta información. Y ya te diré que lo que hacemos nosotros es mucho más moderno, es mucho más interesante de lo que está proponiendo la izquierda ideológica. La panfletería son cosas completamente añejas de los años 20. Ellos siguen pegados en los años 20. Le han puesto un poco de maquillaje a estas cosas, le han puesto un poco de pseudo-modernismo, pero si tú te vas a la raíz de las cosas, son cosas completamente añejas. Entonces yo creo que es bueno ofrecerle a la gente algo mucho más moderno, que vaya realmente hacia el desarrollo. En la medida que la gente se vaya sintiendo interpretado con esto, tenemos posibilidades de despertar a más personas. Claro, hablando de idea añeja y que no han sabido utilizar los memes, eso de la izquierda no puede hacer memes, una cosa que me dio esperanza fue lo de Jani Dueñas en Viña del Mar. Creo que ahí pudimos censar cómo está la población y pudimos ver que a pesar de todos los intentos mediáticos, de los matinales y todo el asunto, la gente no se ha comprado el feminismo. Al menos esa esperanza me dio. Sí, pareciera ser que sí. Bueno, recuerda que acá hay un problema de amplificación. Los medios justamente bombardean con esto, porque nosotros estamos viendo una guerra, ¿cómo se llama?, asimétrica, donde los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, es el campo de batalla. Entonces ellos justamente hacen esto. Yo no sé si fue, como se llama, solamente la pusieron ahí para demostrar esto, sino que para ellos poder medir Yo creo que sí. efectivamente qué impacto podía tener esto y cómo iban de atrasados a adelantados en la agenda. Sí. Entonces puede ser perfectamente que haya sido una manera también de medir un poco al público, en un público que para mi gusto no es muy transversal de la Quinta Vergara, porque los que no vemos televisión jamás iríamos a un festival de ese tipo, que es de bastante mala calidad por lo demás, y la gente se viene quejando de eso hace bastante tiempo. Pero sí, en general, los medios amplifican estas ideas, ya no tienen un sustento fuerte en la realidad. Entonces, la gente sí se queda con la percepción de que ellos son muy fuertes, y son porque lo amplifican a través de los medios. Entonces la gente se queda con la impresión de que son estos gigantes y de que todo el mundo piensa así, cuando eso no es la realidad. La mayoría de la gente no ha perdido, creo yo, el sentido común, y como bien dices tú, eso se mostró en el Festival de Viña, que fue bastante positivo, encuentro yo, igual que tú. Claro. Pero eso sí, una cosa que yo trato de reiterar en mi canal, y es que el feminismo es solo uno de tantas ramas que tiene la interseccionalidad. La interseccionalidad abarca el indigenismo, el animalismo, el feminismo, el racismo, todos los tipos de opresiones, y el feminismo es solo uno, que le han dado como bombo en fiesta porque es el que tiene más avanzado. Pero, por ejemplo, después tuvo el argentino QLS, y resulta que él censó, y todo el mensaje multiculturalista y globalista se entró como con mantequilla. La gente se lo consumió y lo disfrutó, siendo que es un discurso totalmente parecido al feminismo. A mí esa impresión me dio, que a pesar de que el feminismo ya está desacreditado en Chile, el de la multiculturalidad, el antirracismo, todo ese mensaje globalista está permeando en la sociedad. Eso es lo que yo creo. Bueno, sin lugar a dudas, es la misma porquería envuelta en distinto papel de regalo, ¿no? Lo que pasa que, según lo que te refieres tú, que yo no he visto el show, porque te repito, yo no veo televisión más que para ver el tipo de narrativas que a veces están poniendo, pero me imagino que tiene que haber sido un poco más sofisticado lo otro, porque lo otro ya cayó. Aparte, seamos claros, la persona que eligieron para llevar fue muy mal elegida. Fue muy mal elegida porque era tremendamente vulgar.
Entonces, el hecho de personalmente de ella, eso ya de por sí te genera un rechazo. Mm. Ahora, habría que ver si hubiese estado mejor presentada desde un punto de vista comunicacional, cómo hubiese llegado ese mensaje. A lo mejor la gente, lo que pasa que, ya te digo, es un muy mal exponente el que eligieron ahí para poder llevar ese mensaje. Claro, pero es que lo que comentaba hace poquito, que ellos han intentado forzar la ventana de Overton con personas como la Chichi Aguayo, o la Chiqui Aguayo, no sé cómo se llama, pero el asunto es que ella era 100 veces más ordinaria que la Jani Doña. Entonces ya tenían como la confianza para intentar impulsar la ventana de Everton un poco más allá, solo que en esta ocasión no le resultó. Seguro, siempre hacen lo mismo y también tienes que pensar en a quién utilizan para poder hacer eso. Evidentemente no cualquier persona, no una persona decente no se va a prestar para eso. Claro, Así que los personajes que podrán sacar ahí dentro de la caja de Pandora que tienen ahí son bastante especiales. exacto. Bueno, una cosa que haces tú en tu canal que yo valoro mucho es sacar esta visión que tenemos simplista de la realidad. Tú mezclas, por ejemplo, el asunto de los jesuitas, los masones, el satanismo, que son cosas que yo creo que se tienen que poner en la balanza, porque si uno no logra tener la foto completa de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, lo que ocurrió esta semana que pasó con AMLO y la leyenda negra, yo lo mencioné en el directo del fin de semana, pero tiene mucho de masonería detrás. Esto de intentar desacreditar la Iglesia Católica y todo lo que era el Imperio Español en esa época, tenía un traslist detrás. Entonces, mi pregunta va por este lado. ¿No crees tú que esta derecha alternativa que está surgiendo tipo Trump, Bolsonaro, Caso, todo esto, que se entregan a la religión evangélica, no se están también entregando al sionismo? ¿No crees que van de la mano y que por consiguiente a la masonería? Pregunta esa y es un punto clave. Yo siempre he preguntado, bueno, si derrotamos a este globalista, ¿por qué lo vamos a reemplazar? ¿Por los sionistas de derecha? Esa es gran pregunta. Yo creo que solo el tiempo tan volumétrica, donde esto ya ha escalado muy fuerte, donde tú has visto que nuestra sociedad está perdiendo completamente los valores, está en manos del marxismo cultural, de la corrección política, etcétera, de los lineamientos de la escuela de Frankfurt y todo esto que hemos hablado mil veces. Y es una muy buena pregunta esa. Yo trato por lo menos de irme con bastante cuidado. Si bien es cierto, yo apoyo bastante las políticas de Trump, no me gusta que esté tan cerca de Israel. Vemos que con Bolsonaro pasa exactamente lo mismo. Bolsonaro acaba de hacer convenios fuertes con Israel. Netanyahu visita la Casa Blanca, tiene un pase, un free pass, poco menos que para la Casa Blanca, ya ha ido en varias oportunidades en poco tiempo que lleva Trump, que son solamente 2 años. Entonces, yo creo que Israel puede tener sus motivos a favor de parar con este tema de la islamización de Europa hasta cierto punto. Creo que a ellos no les conviene el tema de la islamización. Es lo que yo por lo menos he podido estudiar y por eso creo que ellos han hecho esfuerzo en ese aspecto. Ahora, ¿con qué vamos a reemplazar esto si es que cae? Eso es una excelente pregunta, pero yo no estoy en este momento en condiciones de responderte algo como eso, porque vamos a ver cómo se desarrollan las cosas y hay que estar atentos simplemente. Claro. Hay que estar atentos a ver qué y cómo se mueven las piezas del tablero de ajedrez. El tema de Israel, de la relación de Israel con Estados Unidos, es algo muy complejo. Muy complejo. Yo lo he dicho en algunos videos. A Estados Unidos la mayoría le gusta mucho Israel y no por un tema de simplemente porque lo ven como el único país desarrollado de Medio Oriente, donde no están cortando cabezas en la calle, que pueden andar libremente, que es completamente distinta a la realidad de los otros países árabes, si tú te fijas en eso. Entonces, ellos lo ven como una extensión en ese sentido de la cultura occidental. Es mucho más cercano Israel a la cultura occidental de lo que es, por ejemplo, otros países árabes, que también tienen relaciones bastante cercanas con Estados Unidos, pero ese es un problema estrictamente por el petrodólar. Estados Unidos no puede abandonar su relación con Arabia Saudita porque tiene que mantener el petrodólar. Claro. Entonces,
es bastante complejo, pero hay que estar muy atento y muy expectante con ese tema. Pero justamente eso que tocaste es lo vital, creo yo. Porque si es por erradicar el Islam radical, el yihadismo y todo eso, habría que apuntar a Arabia Saudí, ya que es como el Vaticano del Islam. En cambio ellos atacan hacia el norte, o sea, atacan hacia Irán y hacia Siria. Siendo que Siria, a mi entender, eran los lugares más civilizados y multiculturales que existían antes de que lo atacaran. Por ejemplo, hay personas, misioneros, personas que estuvieron en Siria antes de que fueran los atentados terroristas y decían que antiguamente los judíos, los islámicos y los cristianos podían convivir de lo más bien, hasta que empezaron a aparecer los grupos radicales financiados por Arabia Saudí. Entonces, es complejo ese discurso, Exactamente, bueno, me parece doble estándar. y pasó lo mismo en el Líbano. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que Siria, el problema de Siria es el problema de los oleoductos. De Rusia. Claro, hay todo un tema y por eso Rusia no le saca las manos de encima a Siria. Y bueno, los gobiernos anteriores, cuando Estados Unidos todavía era el sheriff del mundo, antes que llegara Donald Trump, a romper la política expansionista de Barack Obama, de los Bush, de los Clinton. Ahora se ha visto un cambio realmente en la política exterior. Trump está retirando las tropas de Siria, lo mismo quiere hacer en Afganistán. Eso es una cosa completamente distinta que mucha gente cuando analiza este tema no toma en cuenta eso y cree que hay una continuación de Obama y de los Clinton. Pero acá es bastante diferente. Claro. Y esos gobiernos efectivamente apoyaron y crearon y financiaron estos movimientos terroristas y hicieron que el terrorismo islámico surgiera, porque era un brazo armado de ellos, proxies que tienen, justamente para desestabilizar la región y para hacerse con la región y para hacer caer los países. Ese es un plan muy antiguo que data, según yo tengo entendido, los años 60, 70, claro, que se desclasificó en esa época, que Estados Unidos pretendía tomar todos estos países y los tenían completamente en el mapa ya en esa época. Pero lo que estamos viendo, queremos creer al menos, sin engañarnos por supuesto, pero queremos creer al menos, y por lo que hemos visto, que Estados Unidos está haciendo una política exterior distinta en ese sentido. Claro, pero ojo, cuando estábamos hablando tanto tú como yo en nuestros canales acerca de cómo funciona esto de la subversión cultural, decíamos que llega un periodo de desestabilización, después una parte de inestabilidad moral y totalmente anárquica prácticamente como la que ocurre en Francia, y después llega la normalización. ¿No crees tú que todo este proceso de la Guerra Florida, la Revolución Árabe y todo el asunto fue para obligar a los países árabes a Europa y desestabilizar moralmente, o sea, generar este caos que está actualmente para luego ir y ofrecer las soluciones que son todas nacional sionistas, así creo que las llaman, que son por ejemplo Vox y todos estos grupos que están saliendo, que salen con el mismo discurso, de frontera cerrada, de controlar la migración, de echar a los ilegales, pero respondiendo a un problema que generaron las mismas élites, que estuvieron ahí durante tanto tiempo. O sea, el mismo concepto, problema, reacción, solución. Bueno, justamente por eso lo hacen. Sí, es evidente, sí, por eso lo hacen. Claro, pero a lo que yo voy, es que no será que sea algo muy similar a lo que pasó con la caída del muro de Berlín, que cuando cayó el muro de Berlín nosotros dijimos ya listo, el comunismo fracasó, pero en vez de fracasar y desaparecer de la faz de la tierra mutó en la socialdemocracia, y eso estuvo durando todos estos años, o sea casi 30 años gobernando. Entonces, ¿qué pasa si ahora ocurre este problema multicultural y llega este nacionalcionismo y nos pone otro planteamiento que va a tener que ir en dirección, por ejemplo, a la ideología queer y todo esto del feminismo transhumanista que nos están vendiendo? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Venezuela con Juan Guaidó, que siendo socialdemócrata y siendo parte de la Internacional Socialista, intenta cambiar a alguien chavista, siendo que Guaidó también es chavista, pero la única diferencia que hay entre los dos es que Guaidó es masón, y la masonería de por sí promueve estas cosas progresistas como la ideología de género. ¿Entiendes? O sea, lo que yo voy es para qué generar estos cambios. Por eso te vuelvo a repetir lo que te dije antes, hay que estar muy atento, hay que estar muy vigilante con ese tema, porque sabemos que no solamente lo hace la masonería, acuérdate que la escuela de Frankfurt, la mayoría también eran judíos, entonces también sabemos que la mayoría de los que promueven la ideología de género, los que promueven el caos en Occidente, también hay una parte de ellos que entran dentro del grupo, no podemos decir todos porque es bastante injusto,
echarle la culpa a todo el mundo. Pero también creo que yo soy cauto en el sentido de que todo este tipo de políticas lo que hacen es efectivamente que tú vayas a proteger tu país, que cierres tus fronteras, que ¿cómo se llama? Erradiquen la ideología de género, por ejemplo, lo que está haciendo Bolsonaro, lo que está haciendo Trump, lo que hizo Orban en Hungría, etcétera, y lo que están copiando algunos populistas de derecha en Europa. Es la consecuencia natural que eso suceda. Y encuentro que hay que apoyar a la gente que está trabajando por esto, porque por ejemplo en el caso de Vox de España, yo tengo amigos en España que me dicen, yo voy a votar igual por Vox. Muchos dicen que es disidencia controlada, de que es lo mismo que has dicho tú, lo mismo que acabas de decir tú. Muchos dicen que es disidencia controlada, así que por lo tanto yo no creo en eso. Yo pienso distinto, yo pienso que si hay un político que te está ofreciendo la solución a un problema que es evidente, hay que votar por ese político, porque no tienes a nadie más y estamos en un tiempo de crisis donde no se puede perder un segundo, y después tendrás que pedirle las cuentas a ese político y ver realmente si cumplió o no cumplió con su promesa y ver para quién trabaja. Pero hoy día hay una moda tremenda de decir que todo es disidencia controlada y se están disparando entre los pies entre las mismas personas que podrían cambiar las cosas. Entonces acá hay todo un movimiento conspiranoico, que yo lo veo así, de que a todo el mundo lo tratan de disidencia controlada, escucharon este término una vez y todos se creen analistas en inteligencia y creen que justamente pueden tratar a cualquiera de, o que está trabajando para este grupo, o que está trabajando para este otro grupo, sin decir que quizá eso no sea así, pero los políticos, como decía un amigo la otra vez en el canal, muy culto, decía, los políticos no son tontos, los políticos se dan cuenta que cuando empieza a cobrar fuerza una idea, ellos tienen que alinearse con esa idea y empiezan a promover sus campañas en base a sacar esa idea adelante. Entonces creo que hay que ayudar a esa gente que está dando la pelea y después pedirle las cuentas. Bueno, Pero porque si no lo hacemos así, nos vamos a ir realmente al... o sea, bueno, yo pienso igual que tú. Si yo estuviera en España votaría a Vox a ojos cerrados. Lo mismo que Bolsonaro en Claro, Brasil o o sea, Casa acá, pues no hay otra alternativa. por Cast acá exactamente lo mismo. O sea, mientras no tengamos pruebas fehacientes que digan que Cast, por ejemplo, las teorías que han salido que de no, que este tipo trabaja para esto, que es disidencia controlada, que es más de lo mismo. Bueno, a mí no me parece que sea más de lo mismo hasta ahora y creo que hay que apoyarlo en ese sentido y después, si no nos cumple las promesas, bueno, ahí vamos y le vamos a pedir las cuentas. Claro, Pero pero eso nos va a dar tiempo, ¿me entiendes? Nos va a dar tiempo para poder en contra de esto. claro, pero Porque si por no, ejemplo, ese discurso que tú estás mencionando fue lo que se dijo con Piñera, que Piñera no iba a comprar un poco de tiempo para frenar el marxismo cultural. Sin embargo, no pasó ni siquiera un año y Piñera se cambió la camiseta. bueno, yo no sé quién puede haber creído eso de Piñera. Yo por lo menos nunca lo creí. Creo que ninguna persona sensata que sabe más o menos cómo opera Piñera y cómo operó en el primer gobierno, que dejó desilusionado también una gran cantidad de gente, iba a hacer una cosa como esa. Todos sabemos que Piñera es un demócrata cristiano disfrazado de derecha y disfrazado de moderado cuando en realidad no lo es. Y lo que está haciendo justamente es llevar la agenda del enemigo que quiere destruir Chile al pie de la letra. Entonces yo por lo menos me desmarco un poco de eso porque ese cuento yo me lo creí y nunca escuché mucha gente hablar de eso. ¿Eh? La gente en realidad, mucha gente sabía que fue cobarde en no atreverse a votar por Cast en la primera vuelta y no querer hacer un cambio radical en Chile cuando se necesitaba, eso sí, y mucha gente de derecha me dijo, no, pero para qué hay que votar a la segura por Piñera, y yo les decía, pero si tú realmente crees en Cast, vota por él, para que por lo menos haga, para que se marque esa tendencia en las encuestas, en las votaciones. Pero mucha gente, como te digo, de manera bastante oportunista o cobarde incluso, no quisieron votar por él. A votos de Piñera iban realmente por Cast, pero la gente, como te digo, trató de votar a Seguro por el miedo también de Guillermo. Entonces yo eso también lo vi mucho. Oh, claramente, pero por ejemplo, Kass le entregó su apoyo irrestricto a Piñera. Confió completamente en él. E impulsó a la gente que votó por Kass a votar por Piñera. Evidente, pues si no le quedaba otra, tenía que hacerlo. Claro.
Era Bueno, evidente, así que íbamos a hacer, dejar a Guille que saliera ahí, que por lo demás Guille es un tipo, típico prototipo de los nuevos candidatos de izquierda, que son actores, ¿no? claro. Porque a él lo pusieron por haber salido en la tele, por ser nada más que un actor, no presentador de noticias. Él fue como candidato presidencial un actor. Y ahora, ¿quién sabe de Guille cuándo más dio una opinión pública? Mm, Guille hoy día no existe. ¿Por qué? Porque es un actor que ponen ahí, como han puesto muchos actores, y están poniendo actores en Estados Unidos siguiendo la misma, esa es la última moda de la izquierda. Y ya vamos a hacer un video hablando de cómo la izquierda utiliza actores, literalmente actores, para poder enganchar con ciertos grupos de la sociedad y para poder obtener los votos. Pero no quedaba otra, era evidente que Kass tenía que no le iba a conseguir los votos a Guille. claro. Bueno, eso de que utilizan gente bonita y agraciada lo vienen haciendo los Rothschild desde el principio. Desde el testamento de Sí. Rothschild que hacen eso. Sí, claro, claro, pero ahora ya es más sobre las redes sociales y todo esto. Claro. Bueno, yo tengo la teoría de que la izquierda así actual que está muerta. Y que si hubiera salido Guillermo se hubiera hecho mucho más patente la muerte de la izquierda. Está tan desarticulada y tan disgregada entre sí, peleándose unos con otros, que no hubieran podido tener un programa de gobierno sólido. Y la derecha, si que hubiéramos tenido la suficiente capacidad en el Parlamento, le hubiera podido impedir todo lo que ha hecho Piñera en este año que pasó. Porque la gente de derecha se alinea con Piñera y por caerle bien, o sea, por seguir el lineamiento de Piñera le está haciendo todo el juego a la izquierda. Es como que hubiera salido, como si hubiera salido Guillermo, no veo diferencia al menos yo. Nunca ha hecho un gobierno articulado, partamos por esa base, porque como traen caos a todas partes, eso parte por la desarticulación de ellos mismos y de las políticas que proponen que no tienen un sustento en la realidad. Entonces, así como gobierno articulado, yo creo que nunca lo han tenido. Mira la unidad popular, lo que fue. Mira Maduro, los regímenes comunistas, los gobiernos de Stalin, la única articulación que había ahí era asesinar a los oponentes, lo mismo que está pasando hoy día en Venezuela. Así que por ese lado no lo veo. Lo que pasa es que aquí está ocurriendo un fenómeno que la izquierda está muy aleonada y está haciendo todo esto sin medir las consecuencias. Me refiero a llevar estas políticas extremistas al día a día de la política en Chile y en otros países que tienen el apoyo internacional de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de las ONG, y eso los aleona mucho. Ellos están aleonados y están haciendo esto justamente porque tienen el apoyo internacional y ellos saben que son fuertes teniendo ese apoyo internacional. Entonces, esté así como muerta, yo no lo veo así. Yo soy un poco más como sea, un poco más tajante en mi opinión en ese sentido. Yo veo que está muy bien articulado, y sobre todo internacionalmente, que tienen una cantidad impresionante de recursos, que tienen todos los medios de comunicación de su lado, desde el Mercurio, que es el diario más izquierdista, igual que el New York Times, a la misma altura, hacia abajo. Los que ellos tienen son ilimitados en este momento. Y tú sabes que tú puedes tener una desarticulación muy grande, puedes estar peleado entre todos, pero ellos tienen el poder económico hoy en día. Y eso no pasaba antes. Hoy día tienen el poder económico global, tienen a las compañías de su lado, a los big techs, a las grandes compañías de internet, de redes sociales, etcétera. Entonces, independientemente que se vea esa desarticulación, que por lo cierto existe, pero recuerda que eso también es parte del plan, porque ellos están generando un caos social. Bueno, sí, en eso te tengo que dar el punto. Bueno, es que yo siempre lo veo aquí la realidad chilena, pero me cuesta considerar lo de las ONG y la ONU, pero tienes toda la razón. Sí, Sí, yo no, en ningún caso bajaría la guardia, yo no los veo tan desarticulados. Yo creo que están haciendo el plan, ejecutando el plan al pie de la letra. mm, Los desarticulados somos nosotros, ojo. Los desarticulados somos nosotros los que estamos perdiendo aquí, si no nos ponemos serios y no defendemos las libertades que tenemos. Lo único que tenemos la posibilidad de somos nosotros. Y recuerda que por muy desarticulada que esté la izquierda, es mucho más peligrosa porque la derecha tienen tanto ego entre ellos, porque hay gente que tiene logros personales, distinto a la izquierda, que mucha gente que no tiene ningún talento, entonces ellos saben que tienen que juntarse
solamente para poder lograr algo. La diferencia, la derecha es incapaz por egos personales, por falta de principios, por falta de... Ellos son incapaces de juntarse y constantemente te están matando entre ellos solos. Entonces, es algo que es bastante recurrente, lo hemos visto siempre. Pucha, tienes toda la razón de nuevo. Si hay algo que es súper patente en la derecha que se está formando Que es los la lucha de ego. caracteriza. Sí, Sí. Sí, la lucha de ego es lo peor, o sea, siempre vemos estos egos desencarnados desbocados en la derecha, porque hay mucha envidia, hay mucha competencia también. bueno, y yo por eso siempre digo que tenemos que actuar como la izquierda en ese punto de generar grupos de convergencia, o sea, plantear la cultura como lo más importante y de ahí alinear cualquier proyecto político y no salir con propuestas anarcocapitalistas o libertarias de por sí, sin tener una base sólida en la cultura. No, por supuesto. Claro, lo que pasa es que yo creo que todo eso hoy día no tiene sustento en la realidad, porque nosotros estamos viendo mira, había un analista muy interesante que hablaba del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, y él decía algo muy interesante, decía, los movimientos sociales que se están generando hoy en día, los modernos, olvídate de la izquierda, de la derecha, que no representan para nada, pero los movimientos modernos que están surgiendo, no tienen un político que tienen los países, no tienen ninguna manera de satisfacer las demandas que ellos tienen. Porque en el caso de los chalecos amarillos, durante algún tiempo, no sé si seguiré, pero ¿cuál ha sido la fortaleza de ese movimiento? Porque se juntó la izquierda con la derecha. Y ellos salieron. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta del juego de los banqueros, se dieron cuenta del engaño de las bancas, se dieron cuenta que no era que les subieran simplemente la gasolina, ¿sí? Y que les llenaran el país de millones, es en contra de las políticas globalistas. O sea, por mucho que tú estés ideologizado, pero si tú tienes la capacidad de salir de esa dicotomía, de esa dialéctica hegeliana siempre, estos tipos caen en 5 minutos, sale de esa ideologización, que no tiene mucha ideología, esa es la ventaja, por eso me gusta más a mí, al contrario, es pura ideología. Aquí la gente que está más en riesgo es la gente de izquierda por lo mismo, porque tiene el cerebro más lavado y porque está más ideología. Pero que la gente se dé cuenta que ambos poderes políticos trabajan, son alas del mismo pájaro, y quien controla todo es la cabeza que está al centro. Entonces la gente tiene la ilusión de ser del colo de la Chile, para que se peleen entre ellos, se dé cuenta que eso no les va a solucionar los problemas, y es lo que se está viendo en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. El sistema está realmente a un paso de colapsar, y realmente ahí se podría construir algo nuevo. ¿Tú crees? Pero siendo de derecha o siendo de izquierda no tenemos ninguna posibilidad, claro. Claro, pero ¿tú crees que los chalecos amarillos desencadenen algo real y que no se termine diluyendo como pasó en el 15M de España? Bueno, pues si tienes que pensar, bueno, ellos ya llevan más de 18, si no me equivoco, o semanas consecutivas de protesta. Ellos no son como los latinoamericanos. El europeo cuando lo mismo duró más en Europa, y en Latinoamérica nunca ha durado tanto. Porque los gallos son más trabajadores, ¿me entendiste? Son más perseverantes. Entonces, ellos ya llevan 18 semanas de protestas consecutivas y tienen al régimen de Macron absolutamente de rodillas. La gente está llamando a meterse en el mundo de las criptomonedas, a retirar el dinero de los bancos. O sea, imagínate el impacto que puede tener eso. Eso realmente, eso es ser moderno, eso es ir más allá de la cosa de la izquierda y la derecha. Claro. O sea, lo que promovemos en estos canales nuestros, pues de irse por el lado de la anarquía. Sí, llámalo como tú quieras, yo no lo llamaría anarquismo, lo llamaría, ¿cómo se llama?, sentido común. Si todo lo que te esclaviza es malo para el ser humano, finalmente. Y eso le puedes poner, yo le pongo el nombre de tiranía nomás. Como te digo, no me gusta mucho encasillar las cosas en... Creo que ahora se necesita también distinto. Todavía, imagínate que la gente izquierda está pegada todavía con el marxismo. Pero entonces, ojo que
Que yo lo que te mencionaba, que algo que nos falta, que tiene la izquierda, que nosotros no, son estas líneas conductuales, o sea, estas líneas de pensamiento. Y por eso yo intento hacer como un boceto de qué es lo que estamos planteando, porque así la gente se puede identificar con una idea. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace la izquierda con el marxismo. Entonces, si tú dices, por ejemplo, anarquismo o minarquismo, la gente sabe, se está encasillando en grupos según una ideología política. Obviamente no es lo ideal, pero es como una cosa primaria para encauzar las cosas. Al menos así lo veo yo. Sí, claro. Sí, no, claro, claro. Pero es que lo que pasa es que tienes que contar con el factor que aquí se va a producir un caos. Sí, de Se va eso a no hay producir un ninguna caos duda. por un lado o por el otro. Y eso cambia todas las cartas del juego. Mm, Porque acá ya está todo hecho para que se produzca el caos. La gente todavía es demasiado ignorante, la mayoría, demasiado como para frenar esto ahora a tiempo. La gente no lo va a hacer. Yo no veo que lo estén haciendo. mm, Hay demasiada oposición también a la gente que lo está haciendo. Donald Trump está vivo de milagro. José Antonio Cast a la altura está vivo de milagro también, porque estos ritos que hemos visto que son satánicos, empalándolo o quemándolo, eso es, para mí, es más cercano al vudú que cualquier otra cosa. Lo empiezan a hacer de esa manera, por mucho que ellos no lo hagan a veces con esa intención real, pero el hecho de hacer algo como eso ya es absolutamente maligno. O sea, nadie con dos dedos de frente y nadie con un corazón limpio y sano se le ocurriría jamás hacer algo como lo que le han hecho a José Antonio Cast en Chile, por ejemplo. claro. Ellos están propiciando el caos, los periodistas están propiciando el caos, y como te digo, la gente no creo, yo no la veo reaccionando a esto. Mm. ¿Crees que cuando sea Cambia todo la el gran crisis paradigma. económica la gente reaccione? Bueno, la gente siempre reacciona yo siempre digo, la gente reacciona históricamente hablando, no lo digo yo, lo dice la historia. La gente reacciona cuando el hambre te llega a tocar la puerta de la casa. Mm, O ya el desastre que tienen con los inmigrantes, ya te empiezan a saquear tus tiendas. Entonces, reacciona. mm, Pero siga en el espacio de confort. Eso no va a pasar porque los seres humanos no somos previsores. Somos igual que niños en un planeta demasiado atrasado todavía. Somos un planeta muy atrasado, donde aquí todavía lo único que prima es el orgullo, el egoísmo y las fuerzas del mal. Nuestro planeta no se ha liberado de eso para realmente hacer un camino real hacia la evolución. Mucha gente cree que está cambiando el mundo por tonteras como el feminismo, tonteras como el aborto. O sea, imagínate en el estado que está este planeta en realidad. claro. Todo debe ver con una cosmovisión un poco más, como si de repente me saliera un poco del planeta. Yo está muy atrasado en ese aspecto. Que somos unos niños que estamos jugando con fósforo. Todo caso. Y oye, ¿y qué crees que se puede hacer desde nuestra posición para cambiar las cosas? ¿Crees que los canales de YouTube sean suficientes para vencer esto? Mira, a ver, los canales de YouTube, yo creo, hay mucho tipo de un grupillo aquí en los canales de YouTube, en diferentes partes del mundo. Nosotros somos muy pequeños. Imagínate que yo tengo una audiencia apenas de 40.000 personas que están suscritos a mi canal. Mi canal va para un poco más, tiene más de 3 millones de reproducciones, un poco más, con algunos videos privados que tengo para que no me jodan. Eso no es nada. Mm, Eso no es nada. Hay mucha gente en YouTube que creen que ver las cosas, que vienen a, ¿cómo se llama?, a hacer una gran diferencia. Cuando está bien pensarlo así, pero yo mantengo siempre ¿cómo se llama?, la cabeza lo más cercana al piso. No somos nada, no somos nada. Cualquier grano de arena que se pueda aportar es bienvenido. El esfuerzo por llevar una media independiente es muy importante hoy en día, y ojalá que la gente que esté viendo este programa, que esté viendo tu canal,
también se atreve a hacer lo que ahora viene, acaban de aprobar esta cosa del artículo 13, si no me equivoco, de la Unión Europea para modificar el Internet. Entonces, cualquiera de esos esfuerzos son importantes. Pero si tú te fijas, somos absolutamente paupérrimos. Y somos tan paupérrimos que los medios de comunicación todavía no nos han hecho la guerra. Tú te vas a dar cuenta que no somos paupérrimos el día que nosotros empecemos a salir en los medios de comunicación desinformadores, como incitadores a los... Así nos van a poner. Como la gente que está incitando a no sé qué cosa, estos radicales que están llamando a la gente poco menos que... Porque estos tipos juegan siempre sucio, no van a decir la verdad. Y si no nos han citado aún en los medios, es evidente que no absolutamente nada. Han aparecido un par de artículos ahí, pero muy paupérrimos relacionados por lo menos a mi canal, que yo ni siquiera lo he mostrado porque no le voy a hacer tampoco el juego a los medios de comunicación, ni me interesa, no me parece relevante eso, ¿me entiendes? Pero hay que tener cuidado con creerse el cuento y hay que ir paso a paso, creo yo, pero nos falta mucho, somos muy poca gente todavía y la gente también comparte poco, la gente también es difícil seguir también con estos canales porque yo no sé si mucha gente lo sabe, pero han cambiado el algoritmo, los canales nuestros están completamente invisibilizados. A mí mi canal está muerto, literalmente, porque está invisibilizado completamente. Yo subo mis videos y quedan en mi canal, pero no salen de mi canal, porque es un esfuerzo que hace la media, el mainstream media, para poder combatir en esta guerra asimétrica a la información que para ellos es competencia, ¿me entiendes? Porque te ven como competencia y te ven como que puedes influenciar en las próximas elecciones. Entonces estamos pasando por un momento muy difícil y estos medios también es difícil mantenerlos para que tengan un mayor impacto, porque también el latinoamericano está acostumbrado a tener todo gratis. Entonces, a diferencia de si tú armaras un canal como este en Estados Unidos, la gente realmente apoya los canales, les dona plata, entienden el sentido. Nosotros los latinoamericanos somos malos para eso y estamos acostumbrados también a tener todo gratis. Entonces, eso también hace que nosotros, independiente, que todavía está absolutamente en pañales, por mucho que aquí hay medios alternativos. Yo no veo medios alternativos, somos muy pocos, pero esos pocos no tenemos el apoyo para poder hacer esto y ser realmente una competencia. No lo tenemos. Bueno, me gustó tu visión aterrizada del asunto. Yo también creo que tenemos poco impacto, pero por ejemplo el año pasado, cuando ocurrió el asunto de la ley de inmigración esta, yo me atrevería a decir que mucha de la presión que hicimos nosotros ayudó a que Piñera no firmara ese tratado. Porque ¿quién más si no era nosotros los que estaban denunciando el asunto? Y fuimos el único país de Latinoamérica que lo rechazó, pues. ¿Te das cuenta, no? O sea, algo tenemos que haber hecho bien para que haya llegado la información arriba. Sí, eso que tú dices es muy, muy real. Y yo también creo que, siendo bastante modesto en eso, pero yo creo que sí, que ese ha sido el único logro hasta ahora que hemos tenido. Bueno, se le ve también tu logro importante en el tema de exponer el tema de la sexualización. Nosotros en el canal tuvimos muchas reproducciones con el tema del pacto de migración, incluso llegó a rebotar hasta México. Imagínate que muchos mexicanos se enteraron por contracultura de lo que estaba pasando. Porque una cosa también es hacer el material, pero otra cosa es saber poner ese material para que tenga visualizaciones. Y eso es lo que también hace la diferencia, como tú comunicas eso y qué impacto va a generar eso. Podría ser mucho más. Yo creo que sí fue un logro. Y yo sabía que el gobierno de Sebastián Piñera tenía todo listo para firmar este tratado. Y no lo firmó porque sabía que la gente ya se había dado cuenta del engaño. Se había dado cuenta que no habían dicho nada. Y eso que dices tú se corrobora con algo muy simple. En el Mercurio salió un artículo que mencionaba gente que llevaba noticias falsas y mencionaba justamente que eso había tenido un impacto en el pacto de migración. Si el Mercurio hizo esa nota es porque tienen miedo y porque se dieron cuenta que eso tiene un impacto. Exactamente. Y lo otro es que, por ejemplo, tú dices que los medios no nos mencionan,
pero yo creo que no nos mencionan precisamente porque nos tienen miedo. Cuando mencionaron al canal CLB con el asunto del libro detective en el museo, las reproducciones de ese video se elevaron infinitamente casi. Y el canal creció miles de suscriptores al poco tiempo. Tanto que después les tuvieron que cerrar el canal. O sea, se lo cerraron a los 2 días, no alcanzaron ni a crecer con eso porque se lo cerraron a los 2 días. El video siguió teniendo impacto por Facebook, pero el canal al otro día estaba cerrado. Pero ahí te das cuenta el poder que tienen y al mismo tiempo el miedo que le tienen a estas cosas alternativas. Bueno, evidente, si por algo están censurando a los canales de YouTube, por eso nos invisibilizan los contenidos, porque saben que la gente no les cree y la gente está buscando información alternativa. Por eso es tan importante cómo uno lleva el mensaje y por eso es tan importante hacerlo de una manera profesional, ordenada. Si uno va a presentar una información, apoyarla como se llama, en documentos, las veces que se pueda, porque hay unos de comentarios, pero la gente valora mucho cuando la información es presentada de calidad, porque finalmente tú estás compitiendo contra, lo quieras o no, con la televisión abierta, porque la gente viene a YouTube a buscar noticias y buscar la otra versión de la historia. Bueno, exactamente. Pero por ejemplo... Es totalmente así. Claro, pero por ejemplo, aquí yo te quiero llevar a tu área de confort. Ya. Con el asunto de México, que ahora se está formando una nueva caravana de miles de personas, quiero saber si los medios tienen la fuerza suficiente para vender la caravana como algo bueno y necesario de nuevo. Lo mismo que pasó el año pasado, ¿tú crees que ahora funcione? No, porque a ver, en México aprobaron, como tú sabes, aprobaron el Pacto de Migración Global y el Pacto de Refugiados. Las consecuencias de este pacto no vinculante, que decían todos estos chantas, que decían que el pacto no era vinculante, a pesar de que era derecho constitucionario, según lo que nos explicó un abogado que es panelista en el canal, las consecuencias han sido las siguientes. Están borrando todos los canales la gente que se ponga al señor López Obrador. Porque acuérdate que en los puntos del pacto decía explícitamente que no se podía estar en contra, literalmente, no se podía estar en contra de los migrantes. Eso es lo que decían de manera, con palabras más bonitas. Pero en el fondo decían que le iban a callar a la persona que estuviera en contra de la migración y que nadie, y no se podía estar en contra, y esa gente iba a ser perseguida por las leyes que iban a sacar, justamente las leyes Mordaza y todo ese tipo de cosas que están justamente para eso. Entonces las consecuencias en México han sido que han silenciado a mucha de la media independiente, como por ejemplo como el canal de Alex Bachman de Conciencia Radio, y ese canal, Alex, yo creo que trata de poner muy poco el tema, a pesar de que lo toca porque es un tema que le atañe directamente a él como mexicano. Pero cuando yo subo un video sobre la caravana en México, o cuando me imagino que le pasa mucho que estamos cubriendo ese tema, que estás al filo, porque estás expuesto a que te cierren el canal nada más que por el hecho de hablar de eso. Pero aunque si a eso tú le sumas el hecho de que, ¿perdón? Aunque sea chileno. Es que ese ya es otro tema, porque según la jurisdicción nuestra, según nosotros estamos en Chile, no estamos en México, yo puedo estar haciendo el canal desde Chile, desde Estados Unidos, desde Holanda, desde cualquier parte, mientras no esté en México. ¿Ya? A lo mejor eso no le importa, puede llegar en algún momento a hacer presión, como lo han hecho y lo están haciendo en otros países, y el gobierno empieza a hacer presión a YouTube para que, oye, quítate este canal, sácate este canal. Ya lo han hecho en España, ya lo han hecho en Estados Unidos, ya lo han hecho en México, lo han hecho en un montón de partes distintas. Entonces, el otro día les digo que tiene un movimiento en España, justo antes de las elecciones, imagínate. Pero ese canal es de un partido político, o sea, hasta un partido político son capaces de echarle abajo un canal. Entonces, no hay mucha oposición de la media alternativa. Sí hay una tremenda oposición de la gente en redes sociales, ya, al respecto. Se está haciendo una campaña también para pedirle a López Obrador que se retire de este pacto, que no sabemos si va a tener mucho impacto o no. El pacto ya está firmado,
y la gente sigue entrando. México rindió su frontera, literalmente. Esas de este pacto de que no era vinculante. ¿Qué puede haber menos vinculante que obligue a un país a rendir su frontera? Imagínate de qué estamos hablando. No, es terrible. Y lo del artículo 13 solo sirve para incrementar eso. ¿Tú crees que el atentado en Nueva Zelanda haya sido un atentado a falsa bandera para poder fomentar este tipo de leyes de censura como el mismo artículo 13? Mira, yo no me puedo meter en ese tema porque sería irresponsable estar hablando de un ataque de falsa bandera. No tienen los antecedentes concretos como para poder entrar en ese tipo de temas. Lo que sí es claro es que amplificaron el ataque con el uso que la prensa hizo de él, y eso ya hace sospechar de todo lo que viene para atrás. Pero me quedo en la sospecha, porque como te digo, no tengo ningún tipo de antecedente o prueba fehaciente que tú puedas decir, este tipo era, no sé, un tipo de MK Ultra, la cosa que sea, o era uno de ellos mismos que creo que es muy sospechoso, y justamente lo que más hace sospechar es cómo utilizó la media todo esto. O sea, fue una cosa pero que le vino como anillo al dedo. Claro. Completamente. Y hoy día están censurando los canales. Hay mucha gente que yo tengo un filtro de comentarios bastante elaborado ya, porque hoy día están censurando los canales, no por lo que dices tú, sino que por lo que la gente opina abajo. Primero, esto con las reglas de YouTube, que es del discurso de odio. Cuando no hace discurso de odio o algo que pueda ser evaluado por ellos como tal, ahora sale el discurso borderline, lo que ellos le llaman lo que puede estar cerca del discurso de odio. O sea, ya no es el discurso de odio como tal, sino que es aquello que pueda estar cerca. Y hoy día con lo que le pasó a Alex Jones con el tema de ayer, creo, con la cuenta de Instagram, ahora están censurando a la gente por las opiniones que hay en tu canal. Por eso es tan importante que los que tenemos canales, la gente que quiera armar canales, tienen que filtrar mucho los comentarios de cualquier persona que esté incitando a cualquier tipo de cosa que sea, en el fondo van a poner en riesgo al canal, y es preferible borrar ese comentario antes de poner en riesgo la información, que es lo importante. Entonces está muy complicado el panorama. Buen dato el que te Sí, está muy complicado el panorama. Sí. Uf, un poco desalentador el directo que tuvimos, o sea, la entrevista que tuvimos. Pero bueno, la verdad es cruda. Sí, claro, lo que pasa es que mucha gente tampoco quiere salir del... estamos viviendo un tiempo súper complicado, donde ya se nos acabó el espacio de ir a comprar empanadas el fin de semana y hacernos los tontos como si nada pasara, y descansar en nuestros políticos, en nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros representantes, y en la estabilidad del país y todo eso. Ese tiempo en Chile ya se acabó, ya se fue ese tiempo. Y estamos en un tiempo complicado donde es necesario tomarle el peso a las cosas, por muy duras que sean. Es la única manera de poder, de que la gente despierte. Claro. Porque siempre tú sabes que tenemos la tendencia a hacernos los tontos, a ver contenido liviano, a que nos hagan reír, a que nos digan cualquier tontera. Pero mientras eso pasa, el país se nos está yendo de las manos. De hecho, el otro día estaba viendo un video de una chica española que se llama Inmatrix, que es bastante entretenida, está recién partiendo, pero es súper bueno, y dijo una cosa súper que me llegó, que decía que la mayoría de estas personas que somos de derecha o derecha alternativa, como se les suele decir, somos personas que en la juventud entendíamos la realidad y nos metíamos, por ejemplo, a los videojuegos, al anime o a las películas para escapar de la realidad, porque sabíamos que la realidad era cruda. Sin embargo, la gente que es de izquierda no se metía en los videojuegos porque no veía la realidad. Entonces la veía como algo positivo, algo alegre en lo que estar. La pasaban bien yendo a fiesta y todo el asunto. Pero por eso ahora tienen esta visión de culto de alineamiento, así como NPC. En cambio, la gente que se apartaba de la sociedad, muchas veces la gente que le hacían bullying o que tenía problemas, ahora es la gente que está liderando en la nueva derecha. No sé qué piensas al respecto. Es muy probable, yo también, es muy probable que sea así. Yo también creo que es bastante parecido. Pero
videojuegos, muchos de ellos, tienen obviamente el objetivo de que la gente viva una realidad aparte. El uso de las tecnologías indiscriminadamente, cuando ya se vuelven totalmente adictivas, yo creo que ya a esta altura, en todo caso, somos todos medios adictivos a la tecnología de una u otra manera. Pero creo que sí tiene cierto riesgo de construir una realidad aparte, y justamente los globalistas tienen clarísimo eso, de que pueden justamente desviar el problema con gente que va de a poco acostumbrándose a crear una realidad en conjunto a la tecnología. Y ese es el camino al transhumanismo, todo esto, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con el camino hacia el transhumanismo, el hecho de empezar ya a integrar las construidas en base a la tecnología dentro de tu experiencia cotidiana, y los videojuegos, sobre todo en los niños, no tanto en nosotros que somos más viejos, pero en los niños que sí están partiendo en esta experiencia, ya no juegan a la escondida, ya no juegan a las bolitas, no juegan a nada de eso. O sea, ellos salen del colegio y tienen una realidad completamente paralela, donde construyen sus casas, donde juegan Minecraft, donde juegan Roblox, donde tienen toda una realidad paralela construida. Es increíble. Sí, es que yo te lo mencionaba por el punto del Entonces, Gamergate. para inventar el camino hacia el transhumanismo. Claro, yo te lo mencionaba por el punto del Gamergate. Estos que iniciaron toda la resistencia feminista. Yo no estoy muy enterado de eso, Ah, ya, perfecto. No estoy muy enterado de eso. Claro. Sí, no, es que esto Y fue ahí cuando estás estaba... metiendo en un tema, digo. Claro, no, lo que pasa es que cuando inició el asunto de los safe space y todo esto de la corrección política, los primeros que se pusieron fueron la gente gamer en Estados Unidos. Mira, claro. Bueno, y eso puede hacer mucho sentido con lo que pasa, le ha pasado de alguna manera a este tipo al youtuber el más famoso, el que tiene más suscriptores, que es PewDiePie, que justamente el establishment lo odia porque tiene influencia sobre los millennials. O sea, en el fondo de eso se trata. Ellos no quieren a ninguna persona con influencia en los millennials, y cuidan mucho a la gente que tiene influencia sobre los millennials y sobre la juventud en general. Si por eso todos los grupos de rock, todos los grupos son todos progresistas, y en vez de ser último, o sea, imagínate lo que pasó en Chile hace 2 días con el tema de lo que pasó con José Antonio Cast, o sea, una banda punk que se subió contra de todo el establishment, para la gente más poderosa del mundo, en un festival completamente comercial, como se decía en mi época, que nosotros hablamos de la música, los grupos que se vendían a esta cosa comercial, y no ves rebeldes nunca en la música hoy en día. ¿No? Nómbrame un grupo que sea rebelde, o que diga, oye, yo estoy contra el nuevo orden mundial, o estoy contra la corrección política. Eso no existe, porque, bueno, pueden haber, hay algunas, así como está Chuck Norris también, que ahora no sé cómo lo trajeron a Chile, pero hay algunos, pero son muy pocos. Sí. O sea, en general los grandes sellos no hay gente así, pero los grandes sellos. Sí. Si tienes tiempo para refrescarte un poco, escúchate una bandita indie de La Plata. ¿Cómo se llama? Una bandita indie de La Plata. ¿Son argentinos? Son argentinos. Mira, qué bien. Voy a hacer los ahí para escucharlo. Bueno, estimado, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, estimado, ha sido una charla espectacular, creo que bien completa, abarcamos todos los temas que quería, y me gustaría tener sus palabras finales para el público. Bueno, gracias por haberme invitado a tu programa. Invito a los amigos a que se suscriban, que apoyen al canal, a tu canal, que apoyen a tu canal, para que estos canales sigan creciendo. Creo que el mensaje más importante que puedo dejar hoy día es que la gente tome conciencia de lo importante que son los medios alternativos, y que estos medios alternativos los apoyen, porque hoy día es la única resistencia, la única gente que, la resistencia me refiero a la información que está llevando la información alternativa, en español en este caso. Muchos de los temas que nosotros tratamos en distintos canales nuestros, es información relevante porque, uno, nos salen los medios de prensa tradicionales, y dos, porque nosotros muchas veces traducimos información que viene de afuera, que no va a salir nunca en los medios. Entonces, en un mundo tan globalizado, tan globalista, con todo lo que vemos
hoy día que está pasando, es muy importante que la gente tome para que esa información, que realmente es la información que puede hacer la diferencia, y esperamos que sí, para eso estamos trabajando y por eso tenemos esperanza. Y justamente por eso ponemos todo el empeño en hacer esto. Así que apoyen a los canales y háganlos crecer, háganlos sus canales y comprométanse con sus canales para que esto realmente se transforme en algo que vaya en serio. Pasar de esta cosa que hemos hecho ahora a pulso, todos nosotros, y que se transforme en algo que vaya mucho más en serio. Creo que lo otro ya lo hemos dicho todo, amigo mío. Así que gracias por haberme invitado al programa. Ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias a usted, estimado. De verdad ha sido un placer tenerlo acá y espero tenerlo en el futuro. Cuando quiera, amigo mío. Bueno, eso sería todo, estimado. Espero que hayan disfrutado la entrevista y nos estaríamos viendo la próxima. Chao, chao.